Sobre lo que vamos a hablar hoy, que es entrenamiento sobre todo de pliometría. Entonces vamos a ver qué es esto de la pliometría, qué beneficios tiene, si es que tiene, y cómo trabajarlo. Y nada, David, yo lo que veo que estamos ya en 2022, ya hace muchísimos años que llevan haciéndose estudios de los beneficios de la fuerza, pero todavía me sigo, aunque los dos damos muchísima tabarra en las redes sociales, fuerza, 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 fuerza. Todavía hay corredores que no trabajan la fuerza y no solo eso, sino que incluso siguen pensando que entrenar la fuerza es malo. ¿Qué les dirías a todos estos corredores? Pues bien, Víctor, como tú has dicho, al final lo que diga yo no importa, lo que importa son los estudios, lo que importa es la ciencia, ¿no? Entonces nos basamos en ella. Al final se ha visto que la fuerza puede reducir hasta un 30% el riesgo de posibilidad de lesión. Y no creo que a ningún corredor o a ningún deportista le guste estar lesionado, ¿no? Entonces, el riesgo de lesión al cero no se puede, pero sí que lo podemos minimizar y la fuerza nos va a ayudar a ello. Además que se ha visto en diferentes estudios que, por ejemplo, molestias típicas de un corredor, que puede ser la rodilla, aunque muchas veces el dolor de rodilla no viene propio de correr, sino de sobreentrenarnos, pero bueno, esto daría para otro tema. Entonces, esas molestias en la rodilla suelen suceder a personas que tienen la musculatura de los cuádriceps isquiotibiales más atrofiadas, que no entrenan la fuerza. En cambio, en personas que sí lo hacen, esa posibilidad se reduce. Y mira, si me permitís, cuento una pequeña historia que pasó con un compañero. Vale. Y es que es justamente relacionado con esto, ¿no? Entrenábamos juntos, normalmente los fines de semana, pues planificábamos lo que era el entrenamiento hacia la semana. Y me dijo, esta semana voy a entrenar poco porque tengo molestias en la rodilla. Y le dije, lo primero que le dije fue, ¿estás bien, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Luego le pregunté, ¿entrenas fuerza? Y él me dijo, ¿para qué? ¿Para lesionarme más? Le dije, no, hombre, no. Para no lesionarte. A ver, está claro que una vez hecho el desastre, una vez hecho la lesión, la fuerza ya va a quedar en manos del profesional, el médico o el fisioterapeuta, que nos va a guiar si nos puede convenir, si puede tener cabida. Pero tenemos que hacerla antes, es decir, nos tiene que servir como previsor. Una vez ya estamos metidos en el fango, ya la fuerza pues puede resultar menos adecuada, ¿no? Entonces, otras posibilidades, por ejemplo, estos corredores, no corredores, molestias en la espalda baja, todo lo que es el tema lumbar, muchos sufren molestias. Trabajar el core, trabajar el abdomen, todo lo que, al final lo que junta nuestro tren superior con nuestro tren inferior, tenerlo más desarrollado, va a ayudar a minimizar esa molestia en la espalda baja, en la lumbar. Y eso a lo que hace la parte de lesiones. Luego, también hay estudios que demuestran que mejora el rendimiento. Es decir, al final hay tres factores, ¿no?, que van a hacer bueno un corredor o que van a mejorarlo, que es el consumo máximo de oxígeno, el V2 max, el umbral anaeróbico y la economía de carrera. Pues bien, también hay estudios, por eso digo yo, aquí lo que diga no importa, yo me baso siempre, intento basarme en los estudios, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran que trabajos de alta intensidad o trabajos donde se realice fuerza explosiva, este último punto, la economía en carrera, la mejora, ya sea porque reclutamos más fibras motoras, más unidades motoras, porque la coordinación intra e intermuscular es mejor y por otros factores pues, morfológicos, ¿no? Entonces, cuando me hacen a mí esta pregunta, ¿no?, que tú me has lanzado al principio de, ostras, ¿qué crees? ¿Qué opinas de esto? A mí también me lo dicen y para resumirlo mucho siempre digo, simplemente hay que mirar a los grandes, ¿no? ¿Qué hace Liu? ¿Qué hace Kilian? Pues hombre, no hay que olvidar que somos corredores, es decir, tenemos que correr para mejorar, pero entrenar la fuerza va a ser ese plus, va a ser esa herramienta que nos va a permitir evitar lesiones o reducir el riesgo de lesión, mejor dicho, y pues ser mejor o correr un poco más rápido, ser más reactivos. Yo, por ejemplo, en el tema que has dicho de las lesiones, siempre pongo el ejemplo de dos coches. Tú qué quieres, y nuestros músculos es como el chasis de nuestro coche. Imaginaros que ponemos en una carrera un Fórmula 1, ¿vale? Un Ferrari al lado de un 600 de hace 30 años, ¿vale? Que está medio oxidado, el eje medio roto. Les ponemos a los dos coches el mismo motor. Damos la salida y ¿qué va a pasar en la primera curva cuando esos dos coches cojan esa curva a 250 km/h?
Todos tenemos claro que el Fórmula 1 puede estar días ahí dando vueltas sin ningún problema. Y el 600, si no se rompe en la primera curva, a la segunda ya raro es que llegue. Pues nuestro cuerpo es igual. Nos creemos que tenemos el cuerpo de un Fórmula 1, pero la realidad es que tenemos el cuerpo de un 600. Entonces, o convertimos ese chasis de un 600 en un Fórmula 1, o lo normal es que nos lesionemos. Por eso la mayoría de corredores se lesionan cada año, pero no es que correr sea malo, que correr lesione, sino es que tenemos el chasis de un 600 y no es capaz de aguantar las exigencias que le damos a nivel de correr con nuestro entrenamiento. Y con el entrenamiento de fuerza conseguimos, pues poco a poco, ir construyendo ese chasis para conseguir que seamos un Fórmula 1. Qué bueno. Yo el primero que he sido un 600 hace años. Yo hace 10 años me lesionaba cada 2x3. Incluso llegué a pagar 80 euros a un... Era traumatólogo y a la vez fisio. Estuve 10 minutos y me dijo, tienes esta lesión, tú no vas a volver a correr. Ostras. Y yo, hostia, ¿cómo que no voy a correr? Que tengo 20 años, que acaba de empezar. Ya. Ahora cogería una caja con todos los trofeos que he ganado y se la llevaría para enseñársela. Pero claro, ha sido un periodo de 10 años de entrenamiento continuo de fuerza y sobre todo a partir de los 3 años de entrenar así la fuerza con continuidad es cuando esas lesiones han desaparecido. Y de lesionarme cada 2x3 he pasado los últimos 7, 8 años a ni una lesión. ¿Magia? No. Trabajo, entrenamiento de fuerza, convertir tus 600 en un Fórmula 1. Pero esto no es, me pongo a hacer fuerza y mañana soy un puro Fórmula 1. No, necesitamos constancia. Como el que corre, o sea, el que corre el primer día no puede ya hacer una maratón, pues lo mismo. Así final. es. O sea... Igual que, bueno, salvo que seas keniata, el primer día no te pones a correr y ya vas a 3:20. Sino hace falta años de entrenamiento, incluso mucha gente, pues a nivel genético, aunque lleve muchos años de entrenamiento, nunca llega a correr a 3:20. Totalmente. Pues con el entrenamiento de fuerza es igual, necesitas años de entrenamiento para construir ese chasis. Exacto, y luego por genética, pues habrá gente que se lesionará más y habrá gente que se lesionará menos. Pero hay que cubrir esa base. Y luego, también creo que lo has comentado un poco, bueno, hay lesiones así que son mala suerte. Bueno, pues yo bajo por la montaña, chafo mal, me tuerzo el tobillo, me echo un esguince, mala suerte. Pero como ha dicho David, la mayoría de lesiones que son en corredores son por sobreentrenamiento, por sobreuso y son lesiones que con el entrenamiento de fuerza se previenen. Tú el chafar mal, pues bueno, es mala suerte, no puedes prevenirlo. Pero una tendinopatía en Aquiles, una periostitis, una fascitis plantar, problemas en la fascia iliotibial, todo eso son problemas que con el entrenamiento de fuerza se previenen y es el 99% de las lesiones que tiene un corredor. Totalmente. No, muy de acuerdo contigo porque al final es la lucha esta, ¿no? O sea, no entreno fuerza porque me lesiono. No, es que es al revés. Es decir, es al revés. Fuerza para no lesionarte. Y dentro del entrenamiento de fuerza, ya el que lo está practicando, ¿qué errores principales crees que son los que cometen a la hora de realizarlo un corredor? Vale. El primer error sería no entrenar. O sea, no entrenar la fuerza. Ese sería el error principal, ¿no? Que muchos cometen. Luego, una vez que sí que entrenamos la fuerza, pues bien, un error que sea muy típico es el tema de entrenar muchas repeticiones con poco peso. A ver, está claro que cuando corremos, al final la resistencia lo que hacemos es eso, ¿no? Estamos haciendo muchas repeticiones, es decir, zancada tras zancada con poco peso, porque no estamos corriendo con lastre. En el caso del trail, pues a lo mejor la mochila, agua, pero no estamos con 2 pesas de 10 kilos corriendo, ¿no? Entonces, esa parte de resistencia ya la tenemos cubierta. Pues, hombre, vamos a aprovechar la fuerza para otros factores, como puede ser trabajar la potencia, como puede ser trabajar pues, el tema del agrupamiento de fibras, ¿no? El tema de coordinación neuromuscular. Luego también un tema importante, y yo creo que ahora se ve menos, pero que he visto bastante y yo creo que antes más, es el tema del trabajo con BOSU.
Es decir, el trabajo con BOSU en algún contexto puede ser interesante. Por ejemplo, el abdomen al final es un músculo estabilizador, lo que hace es estabilizarnos, y el BOSU, que para quien no sepa lo que es como un fitball de color azul, ¿no? Normalmente es de color azul, partido por la mitad, donde tiene una base rígida, pero arriba, si pisamos, es inestable. ¿Qué pasa? Volvemos a los estudios. Se ha visto que para poder aplicar fuerza necesitamos una base estable. Por eso también muchas veces el tema del calzado es importante, porque trabajar con calzados, con cámaras de aire, por ejemplo, son inestables, podremos aplicar menos fuerza. Incluso por eso, bueno, no sé si vosotros lo habréis visto alguna vez, gente que entra descalza, que volvemos a lo mismo. Esto es que siempre todo depende, ¿no? Si depende del impacto, pues es mejor trabajar con zapatilla, pero si es sin impacto, pues trabajar con el propio pie, o ahora se han puesto muy de moda zapatillas de estas... minimalistas. Exacto, minimalistas, que es como llevar un calcetín. Y esto lo comento porque la estabilidad nos va a permitir poder aplicar más fuerza. Entonces, el BOSU en algún momento de rehabilitación pues puede estar bien. Para trabajar el abdomen, que es un músculo estabilizador, pues puede estar bien. Pero para trabajar la fuerza necesitamos base firme. Y es un error que también se suele ver, ¿no? El tema de corredores que trabajan con fitballs por el hecho de trabajar la inestabilidad, cuando pienso que se puede trabajar esa parte de coordinación desde otro punto, ¿no? Entonces, por una parte sería lo que he comentado de poco peso, que luego con el tema de la pliometría que comentaremos, ahí sí que puede estar interesante pues, el propio cuerpo, pero por ejemplo, ejercicios explosivos, como podemos copiar ejercicios de la halterofilia, o puede ser un power clean, que es una arrancada, ¿no? Eso no lo hagas con poco peso. Lógicamente con el peso que necesites, porque más tampoco es mejor. Pero vamos a trabajar esa parte, esa potencia, esa explosividad. No vamos a trabajar esa parte de resistencia, que lo único que vamos a conseguir es sobreentrenamiento, porque ya lo estamos haciendo en la propia carrera. Eso diría que son los dos principales errores. Al final, yo sobre todo en trail, lo de las superficies inestables, creo que es súper común. No es que en el trail vas con las piedras, entonces como te desequilibras, tienes que entrenar la fuerza sobre sitios inestables como un BOSU o un disco ahí de equilibrio. Si tú te estás cayendo, no puedes aplicar fuerza. Si no puedes aplicar fuerza, no mejoras tu fuerza. Entonces, si quieres aplicar fuerza, tiene que ser sobre una superficie inestable. Digo, inestable. Estable. No la liemos, que había quedado muy bien. Estable. Entonces, aunque creas que en el trail estás chafando sobre superficies inestables, no es así. Tú cuando chafas una piedra, va a haber alguna piedra que se va a mover, pero el 90% esa piedra está fija en el suelo y no se mueve. Cuando tú chafas una rama, esa rama no se mueve. Que tú crees que estás chafando superficies inestables, pero estás chafando sobre superficies estables. Así que eso de que es más transferible tampoco es verdad. Qué bueno. Claro, y aquí yo soy más de asfalto, pero coincido. O sea, en el trail se ve mucho el tema de incluir el tema del BOSU por esto, ¿no? Porque al final, no es que es inestable, trabajo la propiocepción, bueno, pues se puede trabajar de manera independiente, ¿no? Y trabajar la propia fuerza del tren inferior, en este caso en cuádriceps, por ejemplo, una sentadilla en base firme, en suelo. O sea, no busquemos inventos porque es que vamos a conseguir menor resultado. Igual que no os mareéis en buscar ejercicios súper complejos, súper difícil, si es que al final... Lo básico... El más básico, la sentadilla, es el que más fuerza te va a hacer ganar de cuádriceps, por ejemplo. Totalmente. Sí, y luego, para explicar lo que has dicho de la fuerza resistencia, ¿vale? De realizar muchas repeticiones y que el correr ya es una fuerza resistencia en sí. Pongo el ejemplo de que ¿creéis que si corréis muy suave mejoraríais corriendo? Todos tenemos claro que no. Pues la adaptación que le estamos dando al cuerpo con esas cargas de nuestro propio peso solo es lo mismo, como si estás haciendo un ejercicio con una carga muy suave, como si para correr quieres mejorar corriendo muy suave. Entonces, igual que corriendo no vas a mejorar, con la fuerza tampoco vas a mejorar tu fuerza. Al músculo hace falta meterle cierta carga
para que entonces necesite adaptarse y entonces mejore. En su caso, mejorar la fuerza máxima de ese músculo. Exacto. Si no le das un estrés al músculo, el músculo no va a crear una adaptación y no va a mejorar. Al final, como te has comentado, ¿no? Igual que pasa en correr, que ahí se puede ver más claro, pues somos corredores, en la fuerza pasa lo mismo. Pero yo creo que ha sufrido mucho, ¿no? El tema, bueno, igual que el tema de la lesión, ¿no? Ha sufrido mucho la fuerza en corredores por el tema de la hipertrofia, por el tema de la masa muscular, por el tema de la gente de gimnasio. Los corredores se piensan que por entrenar fuerza se van a poner cruzados, se van a poner, sí, como toros. Y no funciona así, porque primero que hay una parte de alimentación ahí fundamental y luego que no vamos a trabajar la hipertrofia. Bueno, aquí se puede trabajar un poco en la parte de hipertrofia, es verdad, en personas que nunca han entrado fuerza para crear una base adaptativa, pero será un periodo de tiempo, será un bloque de entrenamiento simplemente. No va a estar así, o sea, no. Su objetivo no va a ser hipertrofiar, no va a ser ganar masa muscular y es que no va a suceder. Y yo, Entonces, además, yo creo que ha sufrido mucho por ahí. Ahí siempre digo, si ganas 100 gramos de músculo, pero esos 100 gramos te hace correr 10 segundos más rápido el kilómetro, Equilibra. bienvenidos esos 100 gramos de músculo. Exacto. Aparte que probablemente la fuerza también te ayude a perder peso. ¿Me explico? Es decir, es más probable que pierdas 100 gramos de grasa a que ganes 100 gramos de músculo aparte. Al final, el correr tiene como una interferencia también negativa en lo que es la hipertrofia. No la ganancia de fuerza, sino la hipertrofia, que es el crecimiento muscular. Entonces, no tengáis miedo a realizar fuerza porque no os vais a poner como un culturista ahí como Schwarzenegger. Exacto, exacto. No, pero es eso, al final es romper mitos porque yo creo que son los moldes, ¿no?, que la gente tiene en la cabeza de pensar, es que me voy a poner así, pues para no ponerme así lo evito, ¿no? Cuando al revés, o sea, tienes una llave para seguir progresando. Te estás limitando por no querer entrenar fuerza. Eso es. Y mira, antes de pasar a la segunda parte de la pliometría, hay un comentario aquí de Víctor, ¿cuántos días se debería de trabajar la fuerza? Y si se puede combinar el día de fuerza con días de correr. Vale, a ver, en el deporte, igual que en muchas áreas, todo depende. Es decir, no hay una respuesta de sí o no. Habría que conocer a Víctor, en este caso, más en concreto, para poderle dar la respuesta justa a su perfil. Pero la fuerza, recordemos, somos corredores, no somos culturistas, entonces, pues dependerá entre 1 y 3 veces, normalmente es lo recomendable. Según las demandas, según el momento de la temporada, pues puede ser más bien 1 o puede ser más bien 3. ¿Había más pregunta? Esa era la... Si el mismo día, vale. Bueno, no pone el mismo día, pero creo que se refiere a eso. Si el mismo día que hago fuerza, puedo correr. Vale, a ver, normalmente, si se puede, en un plano ideal, sería mejor separar, ¿vale? Porque a nivel de estrés, pues va a ser mejor y a nivel de rendimiento, pues más descansados estaremos. Pero depende del atleta, si necesita entrenar mucho, pues no tiene días libres de correr prácticamente. O por tema de horarios, a lo mejor no puede. Entonces, pues se va a incluir el mismo día. Siempre que se pueda, se va a separar. Si no, en el mismo día también, siempre que se pueda, se va a separar por horas. Es decir, pues entreno por la mañana fuerza y por la tarde correr. Por la mañana correr y por la tarde fuerza. Que no, pues lo pondremos juntos. Aquí hay un poco de debate que si la fuerza antes y la fuerza después. A mí lo que me enseñaron siempre había sido la fuerza antes, pero ahora también estoy viendo que mucha gente me está diciendo, y con pie, ¿no? O sea, con cabeza, decir, no, si al final lo que quieres mejorar es correr, mejor es correr antes y después la fuerza. También dependerá del tipo de fuerza que se quiera entrenar. Porque si vamos a la pliometría, sería mejor entrenar la pliometría porque hay una parte de concentración, de coordinación, que cuando estamos fatigados no vamos a poder sacar. Por eso digo que depende un poco del contexto. Ahí también digo, sí, somos corredores, lo que queremos es mejorar corriendo, pero con el entrenamiento de fuerza, tu objetivo es ganar la fuerza. Entonces también tiene sentido el hacerlo antes y no después. Pero bueno, que sí, son las dos opciones. Sí, a ver, estamos hilando fino, ¿no? Me explico, sí. Entonces, partiendo de la base de que hace 4 días no se entrenaba fuerza, como lo hagas estará bien, pero yo también soy partidario, o sea, en mi caso personal y en mis atletas los pongo siempre la fuerza primero. Pero es eso, yo ahora estoy viendo gente que está poniendo a correr antes, bueno, depende del contexto, pues puede ser interesante también.
Eso es. Y luego, por ejemplo, Miriam pregunta si se puede aumentar la fuerza y calidad muscular sin entrenar al fallo. Esto lo veremos en detalle en la entrevista después con Mario, ¿vale? Entraremos más en cómo trabajar la fuerza máxima, si tenemos que llegar al fallo, si no. Pero bueno, David que responda rápidamente, pero al final es... Dilo. Bueno, al final, lo que comentabas tú de la hipertrofia, ¿no? Al final, ese desgaste muscular no nos va a interesar. Sí que es cierto que el trabajo de pliometría, que aunque tampoco llegaremos al fallo, a ese fallo que es que el músculo no puede reaccionar, no deja de ser un trabajo máximo, porque estamos trabajando la fuerza máxima en cuanto a potencia, no en cuanto a carga, es decir, la fuerza máxima en cuanto a carga sería pues lo que sería la RM, ¿no? Hacer 1 o 2 repeticiones con mucho peso, pero la pliometría al final estaremos trabajando la potencia, que es trabajar con la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Entonces, volviendo a la pregunta, no hay que entrenar al fallo, porque no va a tener, o sea, una mejora, no nos va a proporcionar una mejora. Al final los estudios nos muestran que sin llegar al fallo, trabajando en base a mover ese peso lo más rápido que puedas, mejoras la misma fuerza realizando la mitad de las repeticiones. La misma fuerza que si realizas todas. Entonces no tiene sentido para alguien que corre meterte la alta carga de fatiga que te va a crear el entrenar al fallo. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque en cuanto a la pliometría, cuando empiezan a reducir esa calidad, es decir, la pliometría tiene que ser calidad encima de cantidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, digamos, ponemos ejemplo de salto, ¿vale? Nosotros empezamos a hacer saltos y esos saltos cada vez nos están costando más, paramos. Es decir, al final es entrenamiento de fuerza. 6, 12 repeticiones estarán bien. Te puedes ir a 15, si son saltos muy pequeños, te puedes ir a 20. Pero es que más el salto se va a ver afectado y no va a haber una mejora. Entonces, no es necesario. Eso es. Y ahora sí, David, cuéntanos, primero, ¿qué es esto de la pliometría y qué beneficios tiene? Si es que tiene. Si es que tiene, vale. La pliometría al final consiste en un estiramiento rápido del músculo que luego tiene una contracción hacia el lado contrario también de forma rápida, ¿vale? Todo esto en el menor tiempo posible. Si ponemos el ejemplo del salto otra vez, nosotros, para poder hacer el salto, nos semiflexionamos un poco rodillas, que ese sería el estiramiento, por ejemplo, del cuádriceps en este caso, y saltaríamos hacia arriba, donde habría esa contracción también rápida, y todo eso en el menor tiempo posible. Claro, esto sería uno. Pero si hacemos salto tras salto, sería al mínimo contacto con el suelo, volveríamos a saltar hacia arriba. Y eso lo que hace, que se llama CEA, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, es notamos suelo, se acorta el músculo, saltamos, se alarga el músculo, ¿vale? Entonces, respecto a los beneficios, spoiler, sí que tiene beneficios, ¿vale? El primero es esa explosividad, esa reactividad que nos va a dar. Como estábamos comentando Víctor y yo antes de que os fuerais uniendo, al final correr no deja de ser como un trabajo, ¿no?, de pliometría, porque lo que estamos haciendo es, zancada tras zancada, salir despegados hacia adelante. Entonces, ¿qué beneficio, si lo transferimos a la carrera, va a tener la pliometría? Pues la potencia, la reactividad. Es decir, lo que vamos a intentar entrenar va a ser esa parte del menor contacto de tiempo con el suelo. Porque de esa manera, zancada tras zancada, claro, es una zancada a lo mejor no se nota, pero si son 10 kilómetros, si cada zancada tardas un poquito menos o eres más rápido, eres más reactivo al tocar el suelo, son 10 kilómetros, hombre, pues ya son segundos que va restando, ¿no? Por eso decíamos que el rendimiento de la fuerza hacia las carreras, hacia las competiciones. Luego también se ha demostrado que reclutamos más fibras musculares. Muy interesante. En personas no entrenadas no reclutamos tantas fibras. Es decir, por ejemplo, si tenemos 10 fibras, pues en personas no entrenadas reclutarán 5. En cambio, con estos entrenamientos estamos educando a nuestro sistema nervioso a reclutar el máximo de fibras musculares. Y eso, volvemos a lo mismo, se transferirá en la carrera. La fuerza excéntrica, ¿no? Muy importante, lo que decíamos, cuando nosotros nos semiflexionamos, esa parte la musculatura está trabajando de manera excéntrica. Cuando nosotros saltamos, el músculo está trabajando de manera concéntrica. ¿Qué pasa?
que nosotros cuando practicamos esto, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos desarrollando es que cada vez ese contacto con el suelo, esa parte excéntrica, sea más corta. Lo que comentamos de la potencia, ¿no? En el primer beneficio, como será más corto, tardaremos menos. Y no solamente tardaremos menos, sino podremos aplicar más fuerza en la parte concéntrica, porque esa energía no la habré gastado. Es decir, intentaremos hacer cada vez la parte excéntrica más corta y más rápida. Luego, pues bueno, beneficios como el tema que habíamos comentado de evitar lesiones, a nivel de agilidad, a nivel de postcardíaco, aumenta el gasto calórico, lo que implica la fuerza en general, ¿no? Al final es como que enseñamos a nuestras piernas a actuar como un muelle. Un muelle cuando los lanzamos contra el suelo, ¡pum!, sale, rebota y sale disparado. Pues eso al final es lo que conseguimos con la pliometría. El conseguir esa reactividad para como rebotar contra el suelo en cada zancada. Entonces es lo último que ha dicho David, como que ahorramos energía en cada zancada. En ese impacto es como que nuestros músculos captan una energía que luego nosotros la utilizamos para rebotar hacia adelante. Entonces, con este entrenamiento de pliometría lo que conseguimos es que esa captación y luego utilizarla para impulsarnos hacia adelante en forma de rebote, no en forma de aplicar nosotros fuerza, sino en forma de rebotar, es más efectiva. Entonces, como que ahorramos energía de generar nosotros esa fuerza para impulsarnos hacia adelante. Totalmente, totalmente. Y es eso, al final eso en una zancada no se nota, pero en muchas, pues vamos ganando, vamos acortando, ¿no?, el tiempo de carrera. Al final es sumar muchas cosas que sumen. Pues si ganas 3 segundos el kilómetro con la pliometría, otros 3 segundos con el trabajo de fuerza que hemos dicho antes de cargas un poquito más altas, otros 3 segundos de la musculatura inspiratoria, otros 3 segundos del core porque vas más controlando la cadera, se transfieren mejor las fuerzas, otros 3 segundos de otra cosa. Al final vas sumando segundos. Totalmente. Y sin contar en lo que mejoras corriendo, ves que con otras cosas que no es correr, la capacidad de mejora es grandísima. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que tiene que ver la gente, ¿no? Esa es la brecha que mucha gente no entrena a lo mejor porque no sabe esos beneficios, no sabe que va a recortar su marca, ¿no? Si le hablas a la persona de lo que le interesa, a lo mejor sí que presta atención a los beneficios, ¿no? O sea, vas a mejorar tu mejor marca, sin duda. Eso es. Al final los estudios lo que hacen es, cogen a un grupo, me lo invento, de 20 corredores y hacen 2 grupos, 10 y 10. Estos 10 solo corren y estos otros 10 hacen lo mismo de correr que el otro grupo, pero además le meten ejercicios de pliometría. Tras 8 semanas de entrenamiento vuelven a realizar el mismo test. Por ejemplo, 3 kilómetros a tope. El grupo que entrenó la pliometría mejoró más su rendimiento que el otro. Fácil. Claro, pero eso también un poco el tema de los estudios, que a veces hay que ir un poco cogidos porque nosotros no somos esas 20 personas, ¿no? Nosotros somos una persona aparte, pero bueno, partimos de esa base, aparte que normalmente, bueno, algunos sí, algunos los hacen con grupos más grandes, entonces la estadística, pues, es más fácil que estemos en ese grupo de personas, ¿no?, que le funciona. Pero sí. Y luego que si no, es probarlo. Es decir, pruébalo en tus carnes. O sea, y ahí es el mejor estudio. O sea, es el mejor estudio. Pruébalo contigo mismo y aplícalo. Ya verás que mejorarás. Y si no, pues mira, no, pero con certeza lo podrás decir. No porque creas que no te va a funcionar. Lo que no se prueba no se sabe. Exacto. Y luego, una vez ya tenemos claro que deberíamos de entrenar la pliometría, antes de nada, ¿qué errores típicos ves que se cometen al entrenar la pliometría? Vale, aquí lo primero es que la pliometría, al ser una disciplina, un tipo de fuerza bastante con impacto, es verdad que no lo podrá realizar todo el mundo, ¿vale? Personas con sobrepeso, por ejemplo, no nos será beneficioso porque el impacto pues, puede provocar una lesión. En este caso sí, pues ya sea de articulaciones del tobillo, rodilla, cadera. Luego también personas con problemas cardíacos tampoco es positivo. O personas que tengan poca musculatura, ¿no? Pues, por ejemplo, adolescentes que aún les falta pues, fuerza de piernas o fuerza de brazos,
pues será mejor primero hacer un trabajo previo, pues donde involucremos esa ganancia de fuerza. Luego también errores que se ven, querer empezar la casa por el tejado. Esto se ve también mucho, bueno, en cualquier área y más en este punto de la vida, ¿no? Pero querer correr una maratón cuando empezamos a correr. Hacer ejercicios como el drop jump, que es de los más complejos a nivel de técnica y a nivel de fuerza, que estamos subidos encima de un step, bueno, un step es muy bajo, de una caja, nos dejamos caer y saltamos. Claro, si nunca has entrenado pliometría y el primer día que es hacer pues hombre, empieza primero, claro, mal, empieza primero pues con rebotes en el suelo, con un step en todo caso, pero no empieces, me explico, con ejercicios tan complejos. Pero pasa también esto a viceversa, ¿no? Personas que ya tienen un buen nivel. Primero aprende a saltar. Exacto. O sea, mismamente. Y también sucede al revés, personas que están muy avanzadas que se quedan en ejercicios muy simples, que es verdad que la base es muy importante, pero puedes hacer una combinación de ellos. Es decir, ya muy avanzados, ¿no? Si es que se puede hacer el drop jump y puedes seguir haciendo, por ejemplo, salto al cajón. La cosa también con estos, y es un último error que también se suele ver, es utilizar ejercicios donde solamente se salta con las dos piernas. Es decir, es mucho más interesante y más en corredores, que si lo transferimos a la carrera, pues tendrá más transferencia, el hecho de saltar de manera unilateral, es decir, una pierna y otra pierna, no solamente a dos piernas. Porque al final nosotros cuando estamos corriendo no estamos corriendo saltando a dos piernas, estamos corriendo saltando a una pierna de manera vertical hacia adelante. O sea, esos serían como los errores más típicos que vería en el entrenamiento de pliometría. Luego, relacionado con esto, a ver qué opinas sobre esto. Un comentario que me dejan todos mis amados haters cada vez que publico un vídeo de típicos ejercicios de pliometría en los que estás haciéndolos en el asfalto y detrás sale el césped blandito y te dicen, loco, estás haciendo la pliometría sobre el asfalto, eso es súper duro, súper lesivo, teniendo ahí el césped ahí que amortigua, ¿cómo estás haciéndolo ahí en el asfalto? ¿Qué opinas de esto? Pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Al final, a mientras más firmeza, a mientras sea una base más rígida, mejor. Es decir, lo que estarías haciendo si lo hicieras en el césped sería reducir la fuerza que puedes aplicar tú en contra el suelo. Es decir, te estarías tirando piedras de tu propio tejado. Además, bueno, tú eres más de trail, pero yo si lo paso al asfalto, yo luego voy a correr en césped o voy a correr en asfalto. Pues lo voy a correr en asfalto. Si siempre hablamos de la transferencia, sobre todo en personas ya más avanzadas, pues qué mejor manera que entrenarlo en el terreno donde luego voy a correr, ¿no? Entonces, bueno, la gente siempre opina, así que hay que cuando más blando sea el suelo, menos reactividad va a haber. Y lo que estamos buscando con este tipo de entrenamiento es la reactividad. Entonces, si te vas a entrenarlo en un sitio que no puede ser reactivo, las mejoras que vas a tener, pues igual son una pérdida de tiempo. Totalmente. Y luego lo que has dicho que está muy relacionado con lo que hemos hablado antes de empezar, de que te lo pregunto aquí también. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, no, es que esto de la pliometría es muy lesivo cuando están corriendo? Y se creen que el entrenar haciendo saltos es muy lesivo. Pues como tú bien dices, a ver, lógicamente ha de haber una progresión, luego hablaremos de ello. Es lo de la casa por el tejado, pero es que correr está viendo saltos. Es decir, si tú haces fotos a una persona que está corriendo, se está despegando del suelo. Es una manera, con la pliometría, de entrenarlo de manera más eficiente. Es decir, es reducir esa lesión de manera más eficiente. Hacer tu musculatura y tus articulaciones de manera más eficiente. Porque cuando corres no lo puedes controlar tanto. Entonces, no salto porque lesiona, pues entonces tampoco corras porque también lesiona, ¿no? Porque es lo que tú comentas. Al final correr no deja de ser unos saltos de manera pues hacia adelante. Entonces, y el claro ejemplo que diría es eso. Correr no deja de ser avanzar haciendo saltos hacia adelante. La pliometría es saltar, pero de manera más controlada, más eficiente, de manera más progresiva. Que a lo mejor correr, sí podemos empezar con cacos y todo eso, ¿no? Pero
pero las zancadas se pueden regular mucho más con el trabajo de pliometría. Al final es incluso más lesivo el correr que el hacer pliometría con dos piernas. Al correr estás dando saltos con una pierna. Eres mucho más inestable que realizando típico salto con las dos piernas a la vez. Que al final, y también la pliometría es como entrenamiento para eso que luego te vas a encontrar en el correr, que es dar saltos. Entonces te está previniendo, te está mejorando en eso que luego te vas a encontrar con una carga un poquito mayor incluso cuando estás corriendo. Entonces, miedo ninguno. Ahora no te pongas a dar el primer día saltos a la pata coja, sino lo que ha dicho David, tenemos que ir progresando. Primero voy a aprender a saltar, a frenar. Cuando ya controlo eso, ya pues empiezo por pequeños saltos en el suelo, luego ya puedo empezar a meter un step, luego un banco y todo eso. Progresión. Exacto, que es lo más importante, que muchas veces queremos ir demasiado rápido, ¿no? Me parece irónico, pero no hay que correr, o sea, al final todo a su tiempo. Porque si no, pues sí que luego vienen las lesiones y claro, es que la fuerza lesiona, no. Es que el sobreentrenamiento lesiona, no la fuerza. Y luego a nivel de ejercicios, ¿podrías hablarnos un poco? Pero al final la gente piensa en saltar y lo único que se le viene a la cabeza es el típico salto así. Pues de saltos hay muchos, es decir, hay saltos a dos piernas, que se llaman jumps, luego hay saltos una pierna tras otra, que estos se llaman blowns, luego hay también los hop, que es a una pierna, que es lo que tú dices, pero aquí sería la progresión, ¿no? Dos piernas, pierna tras pierna, con una sola pierna. Luego también hay pliometría del tren superior, es decir, podríamos coger una pelota medicinal y tirarla contra una pared, eso al final no dejaría de ser pliometría. ¿Qué más? ¿Qué más nos dices, Víctor? Más ejercicios. Al final, pues no, frenar es como una pequeña progresión inicial de saltar. Luego, exacto, el stick. Frenar y saltar. Luego frenar y saltar lo más reactivo posible. Luego ya pues le metemos más carga, pues saltamos desde lo que has dicho, desde un banco, caigo y reboto. O primero caigo, aprendo a frenar y reboto. Luego caigo y reboto lo más rápido posible. Luego todo eso que hemos dicho, pero a una pierna. Luego multisalto, por ejemplo, a una pierna rápido, también es pliometría. Sí. O luego ya involucrar pues, en el tema material, ¿no? Como tú comentabas. Puede ser tanto a nivel de step, o puedes también carga, un chaleco. Claro, esto ya ponemos lo mismo. Esto si estamos empezando, no lo cojáis. Esto ya cuando lleváis avanzando, pero chaleco, puede ser mancuerna, puede ser barra, puede ser, bueno, algo más básico sería la típica escalera que se pone en el suelo para poder jugar. O sea, que es mucho más que saltos. Obviamente involucran saltos, pero es mucho más, la combinación es muy amplia. Y luego, aunque hay que individualizar a cada persona, así a nivel general, ¿cómo progresarías todos estos ejercicios que hemos dicho a lo largo de una temporada? Vale, pues a ver, lo primero sería saber dónde empieza la persona. Es decir, si es una persona que nunca ha entrenado fuerza o nunca ha entrenado pliometría, es una persona que ya la temporada pasada estuvo haciendo ese trabajo. A partir de ahí, pues eso, con progresión, empezaríamos con ejercicios a dos piernas, ejercicios más básicos, como podrían ser rebotes en el suelo. Luego pasaríamos a ejercicios más superiores, como podrían ser saltos al cajón. Trabajaríamos la parte del aterrizaje, como tú has dicho, la parte del rebote. Luego podríamos poner todo esto conjunto, es decir, lo que es la pliometría pura, a una pierna, a pierna tras pierna y un poquito así. Es decir, luego también en base a competiciones y demás, también sería interesante. Habría que tener, es que yo lo miro mucho por el contexto de la persona, pero un poco, o sea, al final con progresión, saber de dónde parte y a partir de ahí progresivo y siempre habiendo un feedback, porque la progresión al final toca un techo, ¿no? Es como con el entrenamiento de correr, es decir, por mucho que progresemos llega un momento que toca un techo. Entonces,
No tener miedo a tirar hacia detrás. Es decir, si yo ahora estoy progresando, pero luego puedo volver a cosas más básicas, que nunca va mal tampoco. Porque esto no es una ciencia exacta, que yo programo esto y ya esto está perfecto. No, no. ¿Cómo estás yendo? ¿Cómo estás avanzando? ¿Vas bien? ¿Te notas molesto? Retrocedemos un poco, ¿no? O incluso aparece una lesión, pero ahora tenemos que parar. Todos esos factores van a involucrar mucho a la hora de planificar. Al final es progresar poco a poco durante el año e ir de lo menos específico a lo más específico, que va a ser saltar a una pierna, que es lo que vamos a hacer cuando corremos. Totalmente, totalmente, totalmente.